Estoy viendo en tiempo real cómo un país entero está empezando a desmantelar lo que construyó durante más de medio siglo. Me preocupa profundamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos y me preocupa que el presidente de los Estados Unidos diga que no les va a dar dinero a las universidades hasta que no cambien su manera de pensar. Esto no es una discusión académica, no es un debate legítimo entre perspectivas diferentes. Es una advertencia mafiosa disfrazada de política pública. Es la amenaza explícita de matar de hambre a la ciencia hasta que la ciencia, desesperada, diga lo que el poder quiere escuchar. Esto es peligrosísimo. Así como ahora las universidades deben tener otra opinión sobre Israel para que el presidente les dé fondos financieros, también puede que mañana, o pasado mañana, o la semana que viene, se les ocurra a los políticos obligar a las universidades y a los científicos a cambiar su opinión acerca de las personas transgénero y no binarias. No hay ningún límite una vez que se acepta que el conocimiento depende del chantaje. Estamos ya casi al borde, casi al filo, de que los derechos adquiridos durante más de 50 años de lucha sean desmantelados completamente. No porque la ciencia haya descubierto algo nuevo, no porque la investigación haya encontrado evidencias contrarias a lo que ya sabía, sino porque los gobiernos están matando de hambre a los científicos. Así de brutal, así de primitivo, así de despiadado. Muchos de esos científicos ya han emigrado a otros países. Algunos pudieron escapar. Algunos decidieron que no iban a esperar a que les quitaran todo. Pero no todos pueden. Hay quienes quieren quedarse en su país, quienes sienten que huir sería traicionar su vocación, su tierra, su gente. Y esos, al final del día, no van a tener más remedio que negar cosas que hasta hace unos pocos días afirmaban como ciertas. No porque hayan cambiado de convicciones, sino porque, sin recursos, sin financiamiento, sin la posibilidad mínima de seguir investigando, no hay margen para resistir. Es lamentable ver cómo el poder político, mediante la quita de recursos financieros, está intentando cambiar la ciencia como si la ciencia fuera una servidumbre que se puede doblar o desdoblar según convenga al amo de turno. Ahora todo depende de la resistencia que puedan ofrecer esos científicos. O de la desesperación que termine por quebrarlos. O de la sumisión forzada que, disfrazada de razonamiento, de actualización o de nueva evidencia, acabe por imponerse. No sería la primera vez en la historia que ocurre. Y todo indica que tampoco será la última. Es muy probable que la realidad científica de las personas transgénero y no binarias sea sacrificada en pos de continuar con otros estudios científicos. No porque alguien haya demostrado lo contrario, sino porque sobrevivir se vuelve, en estas condiciones, un acto que exige concesiones brutales. La ciencia no debería necesitar mendigar su existencia. La ciencia no debería ser un rehén. Pero hoy, en Estados Unidos, está haciendo exactamente eso, un rehén. Se dice que por la plata baila el mono, y aunque muchos prefieran pensar lo contrario, la realidad termina confirmándolo. Cuando a un ser vivo se le priva de lo esencial, ya sea comida, libertad o dignidad, tarde o temprano cederá ante quien controle aquello que necesita para sobrevivir. No es cuestión de debilidad moral, no es falta de coraje, no es cobardía. Es la condición física de la existencia llevada al límite. Al principio, el animal resistirá. Intentará mantener su instinto, su orgullo o su rebeldía. Pero conforme avanza el hambre, conforme avanza la desesperación, comenzará a obedecer, a adaptarse, a negar incluso lo que antes defendía con uñas y dientes. No porque haya cambiado de ideas, sino porque el cuerpo, al límite de sus fuerzas, exige un mínimo para seguir existiendo. Esto no ocurre solamente con los animales, los seres humanos también son empujados a estas fronteras. Sociedades enteras han sido sometidas mediante el hambre, la pobreza o el miedo, obligadas a renunciar a ideales, a palabras, a identidades, a cambio de un plato al día o una promesa de estabilidad mínima. El poder que controla la necesidad termina controlando la voluntad. Lo que algunos llaman sumisión voluntaria no es más que supervivencia en condiciones de asfixia. Por eso, quien maneja la escasez maneja también la danza de los demás, aunque detrás de cada movimiento sobreviva, silencioso, el dolor de la humillación. Donald Trump está matando de hambre a las universidades y les está exigiendo que cambien su manera de pensar si quieren continuar sus investigaciones, por lo que en un futuro no muy lejano la ciencia cambiará de opinión respecto a las personas transexuales y no binarias solamente para que las dejen seguir trabajando. No es una posibilidad remota, no es una especulación apocalíptica. Es la conclusión lógica de lo que ya está pasando.
faltan pocos meses para que las personas transgénero y no binarias sean víctimas de una ciencia que cambiará de opinión porque harán lo que sea necesario para que Donald Trump les permita seguir trabajando. Esto no se va a frenar solo. Esto va a acelerarse, va a escalar, va a profundizarse hasta límites que hoy ni siquiera podemos imaginar. En unos meses la ciencia cambiará de opinión respecto a las personas transgénero y no binarias y el resto del mundo también. No será inmediato. No será de un día para el otro. Será un proceso de corrosión, de desgaste, de silenciosa resignación. Habrá artículos disfrazados de nuevos estudios. Habrá informes maquillados de avances objetivos. Habrá cientistas sociales, médicos, biólogos, psicólogos, que empezarán a decir que tal vez, quizás, posiblemente, quién sabe, haya que reconsiderar todo lo que hasta ahora se sabía. No será porque hayan encontrado algo nuevo. Será porque el hambre hace bailar incluso al más orgulloso de los monos. Será porque sin plata no hay ciencia. Y sin ciencia libre no hay derechos. Así que hay que prepararse. No para resistir en términos simbólicos. No para dar discursos heroicos en redes sociales. Hay que prepararse para pelear de verdad. Para defender los derechos cuando la ciencia oficial empiece a decir que ya no somos lo que somos. Para recordarles, una y otra vez, a quienes quieran olvidarlo, que nuestras vidas no dependen del humor de un presidente, del chantaje de un gobierno ni del hambre de una academia colonizada. Esto ocurre cuando los grupos transgénero y no binarios no hacen nada por mantener sus derechos y cuando grupos de gays y género traicionan a las personas que iniciaron su movimiento. No es casual. No es una anomalía. Es una estrategia. Divide y vencerás. Mientras nos pelean unos contra otros, mientras nos distraen con pequeñas miserias internas, mientras permiten que unos vendan a otros a cambio de una silla en una mesa, el enemigo avanza. No es accidental que los sectores más privilegiados del colectivo, aquellos que ya tienen su espacio asegurado, sean los primeros en callar, en minimizar, en justificar lo que está pasando. No es accidental que quienes deberían estar luchando estén, en cambio, pactando. La situación es mucho peor de lo que te imaginas. No se trata solo de recortes, censura o presiones. Se está construyendo un nuevo sistema donde la ciencia, la educación y los derechos humanos dejarán de ser principios innegociables para convertirse en mercancías al servicio del poder. Cada avance logrado durante décadas está siendo desmontado pieza por pieza, mientras una parte de la sociedad mira para otro lado o, peor aún, aplaude. No es una amenaza futura, ya está ocurriendo. Y si no reaccionamos ahora, lo que hoy parece una advertencia será mañana una realidad irreversible. Hay que decirlo claro, no se está discutiendo. No se está debatiendo. No se están revisando teorías. Se está ejecutando un proceso de hambre, miedo y exterminio simbólico. Se está intentando borrar de la historia las vidas, los cuerpos, las existencias que durante medio siglo lograron arrancar algo de dignidad a un sistema que nunca quiso reconocernos como válidos. No me importa si esto suena exagerado a oídos timoratos. No me importa si algunos prefieren creer que todo se arreglará con paciencia, diálogo y buenos modales. La historia no se mueve por el deseo de conciliación. Se mueve por la fuerza. Y hoy esa fuerza está del lado del poder que nos quiere desaparecer. No podemos permitir que nos maten otra vez. No podemos permitir que la ciencia se convierta en el arma de nuestra destrucción. No podemos permitir que quienes deben ser nuestros aliados se transformen en nuestros verdugos. Hay que prepararse para resistir. Hay que prepararse para sobrevivir. Hay que prepararse para pelear. Porque si no lo hacemos ahora, no habrá un después.